Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a este día que el Señor ha preparado en su día para que podamos compartir su palabra, un mensaje directamente de su corazón al nuestro. Es para mí un gran honor, un gran privilegio y una enorme responsabilidad tratar y poder transmitir este mensaje que el Señor ha inspirado en nuestro corazón, siguiendo y dando continuidad a lo que el pastor Horacio en los domingos anteriores ha venido alimentándonos acerca de que somos herederos de un nuevo pacto, de un Señor Jesús glorificado. Precisamente la porción de la palabra que hoy vamos a compartir tiene lugar y tiene su origen en la post-resurrección, cuando el Señor en esos 40 días después de resucitado se aparece a sus discípulos también y sigue y continúa dando las enseñanzas del Evangelio del reino de Dios, predicando acerca del reino de Dios, de los principios y los estatutos que hoy tú y yo podemos aplicar en nuestra vida y que vamos a ver reflejados en el estudio de esta porción de la palabra. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, leeremos desde el versículo 13 al 35, y esta porción de la palabra lleva por título En el camino a Emaús. Esta predicación tiene también por título Un entendimiento iluminado. Versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los otros, a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cierra tus ojos conmigo en este momento y pongamos este momento, este instante en la presencia de Dios, para que la palabra del Señor realmente penetre a nuestros corazones, discierna nuestros pensamientos e intenciones en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir tu palabra, que eres tú mismo. Te pido, Señor, que haya un espíritu hoy de revelación
de conocimiento y del entendimiento de tu palabra revelada a nuestros corazones, para que cumpla con el propósito para el cual la mandaste, para este tiempo, para aquí y ahora en esta generación que tanto necesita escuchar tu palabra. Señor, que estén atentos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, para que tu palabra sea sembrada en buena tierra y que el enemigo no la arrebate y que ésta produzca su fruto a más del 100 por 1. Amén y amén. Hermanos, esta porción de la palabra, este mensaje ha sido ampliamente predicado, pero hoy vamos a hacer énfasis en la importancia de la fe en la vida del creyente. ¿Qué nos impide aumentar esa fe para que podamos creer y ver la manifestación gloriosa y visible y tangible de la palabra de Dios cumpliéndose en nuestras vidas? ¿Por qué has creído, has esperado tanto tiempo aparentemente sin obtener algún tipo de respuesta? Esto nos hace recordar también cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, aumentanos la fe, porque les dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando crece se forma en un árbol y se traduce en un árbol grande donde las aves forman y habitan en sus nidos. De manera que podríamos decir a un monte: desarráigate y plántate en el mar, y si no dudases en tu corazón, esto sucedería. Esto predicó el Señor Jesús a sus discípulos y ellos, entendiendo la importancia y la relevancia de la fe en nuestras vidas como creyentes para obrar y poder vivir y fluir en las promesas que encontramos en la palabra del Señor, se constituye como un factor importantísimo. Pero ¿qué impide esto? Es lo que vamos a analizar. Dos de estos discípulos encontramos iban camino a Emaús, a 70 estadios, como veíamos. Iban caminando hablando de lo que había acontecido en días pasados, cuando el Señor Jesucristo fue entregado, muerto en una cruz y sepultado. Note cómo la palabra del Señor dice que Jesús mismo, Él mismo, no hay ningún enviado, no hay ningún mensajero, el mismo Señor Jesús se acerca y se encuentra caminando con estas dos personas. Nuestro Dios, nuestro Rey, está vivo, y después de que le mataron, le colgaron en un madero, y maldito fue por nuestra causa, porque escrito está: maldito aquel que muere en todo madero. Ahí lo encontramos, y el Señor se hizo maldición por nosotros, habiendo muerto en una muerte penosa de cruz para perdón de tus pecados, para perdón de mis pecados. Dios está vivo y permanece y vive eternamente y para siempre. Pero note cómo la palabra del Señor nos dice acá que los ojos de estas dos personas estaban velados. Sus ojos estaban cegados, cerrados, ciegos. Los ojos espirituales, porque iban caminando. No eran sus ojos físicos, las órbitas pues que habitan en la cuenca de nuestros cráneos, sino los ojos espirituales cegados. Y les fue cegado ese velo que se puso sobre sus ojos y no le reconocieron al mismo Señor, al Cristo Jesús glorificado. Y el Señor se acerca y lo primero que les pregunta: ¿por qué están tristes? Y ellos empiezan a hacer una serie de declaraciones negativas. Señor, que tu palabra sea revelada a nuestro espíritu, porque hoy desataremos fe para creer en tu palabra. Esta es una situación que demuestra una de las características más extrañas de nuestro caminar en la vida cristiana, y es el cómo podemos estar en su presencia, en la presencia del mismo Señor Dios Todopoderoso, y no sentirla o no ser afectados por esa misma presencia. Es decir, que esa presencia no ejerce efecto alguno sobre nosotros, no sentir, no percibir o aún el no recibir. Muchas veces la iglesia está llena de gente que dice caminar con el Señor Jesús, pero no camina en lo sobrenatural de Dios. No caminamos en los milagros, en las señales, en los prodigios que Él prometió que haríamos. Y esto se debe a algo muy puntual, a algo que ya vamos a llegar. Pero quiero hacer énfasis que el problema realmente no está en Dios. El problema no está en la fuente, está en el receptor, está en nosotros. Escuche muy bien esto. A los ciegos una luz intensa no les afecta,
porque no están capacitados, porque tienen una deficiencia que no les permite percibir ese estímulo externo. No están capacitadas sus células, los conos y bastoncitos de los ojos para percibir las ondas de luz, para percibir los colores, y pueden ser cegados incandescentemente con una luz, con un amperaje, un voltaje máximo, y no percibir algo de esa fuente a pesar de esa intensidad de la luz. Hablando de la luz, hoy vamos a hacer un recorrido por muchos versículos de la Biblia, de manera que por favor le invito a anotar, a tomar apuntes, porque cuando uno está interesado, estudia también esto. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 9, aquella luz verdadera, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se está refiriendo el discípulo amado Juan al mismo Señor Jesús. En el versículo 4 también nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo, la palabra hecha carne, el Señor Jesucristo, pero también la luz que alumbra el entendimiento de todo hombre. En él estaba la luz verdadera. Vino a este mundo y note cómo dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Hemos visto en nuestros devocionales que hace referencia al pueblo de Israel, a la nación santa, pueblo, linaje escogido por Dios. A ellos vino en todo el esplendor de su gloria, Dios mismo hecho carne, 100% Dios, 100% hombre. Y gracias a que ellos no lo recibieron, nos dio potestad, pero note bien, a aquellos que creen en su nombre, aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y que ciertamente habitó en esta tierra y anduvo. Y que al tercer día, después de haber sido muerto, resucitó. Gracias a eso nosotros, el pueblo gentil, el pueblo no judío, tenemos acceso a todas las promesas que estamos contemplando aquí en la palabra del Señor. A los que creen en su nombre nos dio la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Pero volvamos, es la luz que alumbra ese entendimiento. El mismo Señor Jesús se acerca a ellos, a estos dos que iban ahí y no lo reconocen. No perdamos de vista este punto. Él vino en su poder y su gloria y algunos le recibieron y otros le ignoraron. Esto habla de rechazo. Es decir, que el Señor Dios Todopoderoso puede llegar y afectar a algunas personas y a otras no. Quizás cuando has ido a la iglesia o escuchas algún tipo de mensaje y notas que a tu hermano a 2, 3 sillas de distancia recibe la manifestación gloriosa de un toque poderoso del Espíritu Santo y tú no recibes nada o no sientes nada. Pues déjame decirte que Dios no es Dios de sensaciones ni Dios de experiencias, pero sí hay un requisito primordial y es el creer en Él. Aquí en esta porción de la palabra vemos cómo hay dos tipos de personas, aquellas que pueden ser afectadas y las que no pueden ser afectadas por esa fuente. Jesús, la luz verdadera que vino a este mundo. Lo primero que les pregunta a ellos, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están derrotados y amargados? Pero lo primero que nos debemos preguntar es, ¿por qué están así? Y aquí viene uno de los puntos cruciales de este mensaje. Porque su entendimiento, su capacidad de procesar lo que ellos estaban viendo, estaba cegado, estaba entenebrecido. Un entendimiento entenebrecido no puede ver la luz. De manera que podemos ver dos tipos de entendimiento. Un entendimiento entenebrecido o en tinieblas y un entendimiento iluminado. Y entendamos el entendimiento como aquella capacidad de procesar lo que vivo, lo que veo, lo que percibo. Un entendimiento entenebrecido procesará en temor, en desesperanza, en pesimismo y en negativismo. Un entendimiento iluminado procesa la palabra de Dios y por ende adquiere fe. La fe, como nos dice Hebreos, capítulo 11, en el versículo 1, es aquella convicción de lo que no podemos ver y la certeza de saber que vamos a recibir lo que esperamos.
De manera que no es una cosa de sentido, no es algo sensual, algo que podamos percibir. Un entendimiento iluminado piensa que Dios efectivamente quiere, que Dios puede y que Dios hace. Es decir, pone en el Señor su esperanza sabiendo que podrá obrar a su favor. Vamos a 2 de Corintios, la segunda carta escrita a los Corintios en el capítulo 4 y en el versículo 3, donde tendremos entendimiento del porqué de este entendimiento entenebrecido. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, y note ese Dios con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos el autor intelectual de este cegamiento, de esta obra realmente de las tinieblas, en la cual cega, pone un límite para una visión clara, una visión panorámica de nuestro panorama espiritual, de las promesas que tenemos en Cristo Jesús, que son en el sí y en el amén. El Dios de este siglo, Dios con D minúscula porque se refiere a Satanás, a la serpiente antigua, al enemigo de nuestra alma, aquel ángel caído que en su corazón quiso hacerse igual o aún más que Dios, y que hoy es aquel perseguidor y aquel enemigo al cual la palabra nos anima a estar siempre vigilantes, centinelas, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es el autor del cegamiento, de ese entendimiento, y vemos que entonces es un entendimiento entenebrecido, y lo entenebrece, lo oscurece, ¿para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio, para que no les resplandezca la faz de aquella luz verdadera. El evangelio, recordemos, son las buenas nuevas, y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a anunciar buenas nuevas de salvación, a traerte buenas noticias a ti y a mí, que no hay necesidad de vivir una eternidad en un lago de sufrimiento, porque Él ya pagó el precio por tu salvación y la mía. Las buenas noticias es que no hay que andar más en tinieblas, que no hay que andar más en inmoralidad, que no hay que andar más en un camino ajeno a la luz. Como Satanás es un enemigo tan astuto, él sabe que para tener la fe se necesita entender la palabra de Dios. Por eso él cega el entendimiento, causando y trayendo incredulidad, y con esto detiene la manifestación de la gloria de Dios en tu vida y en la mía. La artimaña que utiliza es la incredulidad, el no creer en Dios, en tener un temor diferente al temor reverente, que es el temor a ofender y apartarme de los estatutos del Señor, y en vez de eso a tenerle miedo, a tener la concepción de un Dios castigador, un Dios vengador, cruel y sangriento. Pero fíjese que no habla de los incrédulos únicamente acá, solo entendido como el impío. Aquí pueden estar incluidos todas aquellas personas que aún asisten a la iglesia, ocupan una silla y que no creen. Son personas que pasan años congregándose sin dar frutos. Son personas que hemos podido pasar muchos años dando y dando vueltas en un solo sentido, sin avanzar más allá en la dimensión espiritual a la cual el Espíritu Santo el día de hoy nos está invitando a través de este mensaje. No habla solo al incrédulo, habla de todo aquel que no cree. Se puede caminar en la luz y no ser afectado. ¿Por qué? Porque el entendimiento aún está en tinieblas. Leamos otra porción de la palabra que se encuentra también en 2 de Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 14. Ahí podremos seguir entendiendo cómo el Señor habla de ese entendimiento, habla el Señor acerca de cómo ha sido entenebrecido y cómo el enemigo de nuestra alma puede llegar a abolir ese nexo. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de aquellos se embotó
porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:14. Y ya vamos a entender por qué habla y trae a colación aquí a Moisés. Porque el entendimiento de ellos hace referencia al pueblo israelita cuando Moisés subió al monte y recibe los mandamientos directamente del Señor. Resulta que Moisés desciende y su rostro estaba iluminado. Su rostro se había impregnado, todo su ser había absorbido parte de esa gloria divina, la gloria Shekinah de Dios, la gloria que impregna, lo mismo que vimos en el monte de la transfiguración, cuando las ropas del mismo Señor Jesús quedaron blancas y su rostro resplandecía cuando se reunió allá con Moisés y con Elías también. Porque cuando tú te unes al Señor, un solo espíritu es con Él, y el Señor, Dios Espíritu en toda su gloria, derrama y te impregna también de su gloria, te unta, te unge con su presencia. De manera que vemos aquí cómo el pueblo israelita manda ponerle un velo. ¿Por qué? Porque había incredulidad en ellos y porque habría miedo más que un temor reverente. Ponte un velo porque les dio miedo ver cómo la persona que había estado en relación con el Señor, en comunión, 40 días con sus 40 noches, llegaba iluminando el rostro. Y tuvieron miedo y pusieron un velo de incredulidad y de temor y de miedo. Por eso hace mención a esto. Pero cuando se deciden por Cristo, es el mismo Señor el que lo quita. Y aquí quiero que vayamos a Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos podemos acercar con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones. Aquí se denomina el velo, que fue roto, que fue partido en dos también cuando el Señor Jesús murió, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que tengamos tú y yo acceso hoy confiadamente allí al lugar donde habita la presencia y la gloria misma del Señor, confiados porque Jesús, nuestro Rey, quitó ese velo de inseguridad, quitó ese velo de incredulidad y quitó ese velo de miedo. Y nos da un temor reverente apartarnos de sus estatutos y de ofenderlo. Pero note cómo el velo Jesús lo quita y el velo es su carne. Cuando esa lanza traspasó su carne, libera al mundo exterior la presencia del Espíritu Santo que habitaba en él. Y tú y yo podemos tener acceso gracias a esa promesa del Espíritu Santo, porque Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Y por eso hoy nos instruye. Y por eso el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, alumbra los ojos de nuestro entendimiento en este día. Otra porción de la palabra, Oseas 4:14. El pueblo que no tiene entendimiento caerá. Otra porción de ese mismo profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento y entendimiento van de la mano. Y vemos cómo acá el conocimiento, no entendido como el conocimiento humano que envanece principios de sabiduría, sino el conocimiento y el temor del Señor. Así que pueblos caigan. Un pueblo que no tiene entendimiento cae. Y acá quiero sembrar otro aspecto muy importante y relevante. No se puede creer a menos que el entendimiento sea abierto. Y ya veremos quién abre ese entendimiento. Vamos a ir ahora a la carta de los Efesios en el capítulo 4. Efesios es una carta del apóstol Pablo donde nos revela el corazón de Dios y habla también de su entendimiento. En Efesios 4, en el versículo 17, vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estamos sentando el precedente y volveremos al texto principal
con el que comenzamos esta enseñanza. Pero todo esto es basado en el entendimiento. Y acá vemos cómo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ocasiona algo muy temible, que es la dureza del corazón. Aquellas personas a las cuales tú les puedes predicar con todo tu empeño, con todo denuedo, pero si su corazón no está reblandecido, y esto es obra del Espíritu Santo, la palabra no tendrá ese efecto, la luz no tendrá el efecto. Aunque el Señor dice que Él envía su palabra con una finalidad y no volverá a Él vacía, pero se requiere una tierra fértil, preparada y previamente abonada, quizás por sufrimientos, por condiciones, no sé, algo que el Señor tenga que hacer para obrar en tu vida, en la mía o de aquella persona que se presenta dura ante el Señor. Y es por eso también que en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, Pablo, el apóstol Pablo, hace una oración refiriéndose a ellos y vemos cómo en el versículo 17 al 19 viene una oración y viene una gran aseveración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Un entendimiento entenebrecido produce dureza de corazón. No tiene nada que ver con la fuente, volvemos y decimos, pero no se tiene acceso a la victoria y a todo lo que el Señor Jesús nos dio gracias a su muerte en la cruz del Calvario. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento hoy, Señor, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es nuestra herencia, nuestra parte y nuestra riqueza en la herencia a la que tenemos derecho gracias a tu obra. Hay ojos, hay sentidos espirituales que deben ser alumbrados y esto lo hace, como lo vemos en esta epístola, directamente el Señor, el Padre de gloria. Este entendimiento entenebrecido no nos deja ver el poder, la gloria y las riquezas a las cuales podemos tener acceso tú y yo en este día, gracias a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Hay una gran diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios. La palabra dice también que los demonios creen en Dios y aún tiemblan. Creerle a Dios es diferente porque creerle a Dios es creer que Él es poderoso para libertarte, para sacarte de tu problema, que Él es poderoso para suplirte todas tus necesidades, para tener su guianza y para tener su compañía desde ahora y para siempre. La palabra de Dios declara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que cree en Dios y se acerca a Dios tiene que tener la certeza que le hay, es decir, que el Señor está ahí y que además de eso el Señor es galardonador de los que le buscan. Cuando le buscamos de corazón sincero, de un corazón contrito y humillado que Él no desprecia, sabemos que Él nos escucha y sabemos que si oramos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a una porción de la palabra ya para continuar con el versículo con el cual arrancamos. En Salmos 119, versículo 169. Dice el rey David, un siervo conforme al corazón de Dios, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y si tienes tiempo, te invito a leer todo este maravilloso salmo donde el salmista, donde el rey David reconoce la maravilla de los estatutos, de la palabra del Señor. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñame tus estatutos, haz bien a tu siervo que vive y guarde tu palabra. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Versículo 73, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 86, todos tus mandamientos son verdad. Versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Versículo 130, la exposición de tus palabras
alumbra y hace entender a los más simples. De esta forma usted puede ver que un siervo conforme al corazón de Dios, dicho por el mismo Señor, conforme a su corazón, habla y pide la dirección. Le pide al Señor, muéstrame tu camino, enséñame tu palabra, ayúdanos a no ser como el mulo que necesita cabestro y freno para que entendamos el camino por el cual habemos de andar. Porque hay caminos que al hombre parecen caminos de rectitud, pero su fin es de muerte. Hazme entender, y el Señor nos dice, te haré entender y saber por el camino en el cual debes andar. Pero esta es una invitación para que como David, aquel siervo conforme al corazón de Dios, pidamos ese entendimiento. Y si lo notaste bien, ese entendimiento tiene y ha de estar basado en su palabra. No es conocimiento humano, no es sabiduría humana, no son principios y conocimientos acumulados y transmitidos de generación en generación, sino es el conocimiento pleno del amor de Dios a través de sus palabras. La palabra de Dios también declara que la abundancia del corazón habla la boca, y así puedes tú discernir el corazón y si una persona tiene un entendimiento entenebrecido o un entendimiento iluminado, porque su hablar estará caracterizado por lo que hemos visto, si está entenebrecido, negativismo, pesimismo, amargura, desesperanza, ansiedad, desasosiego, cosas que son contagiosas y en las cuales el Señor nos invita a no compartir. 5 minutos con una persona quejumbrosa que empieza con esta maledicencia, con esta quejabanza, con quejas, con murmuración, destruye el alma y contagia de eso, de ese pesimismo. Pero 5 minutos de una persona llena del Espíritu Santo inyectará ese poder, esa energía que viene directamente del Señor, que es la palabra y es su propio Espíritu Santo, que infunde el aliento y que aumenta tus fuerzas como las del búfalo, para que seas renovado día a día. Aparta y desecha aquellas conversaciones que no te hacen bien. Aquellas personas quieren verte igual o peor que ellos. Más en estos días, en tiempos de pandemia, de crisis económica, basta comprender el noticiero o hablar con el vecino o la vecina para llegar a un mismo tema. Ese desasosiego, ese afán y esa ansiedad que contamina, que contagia también. Evita esas conversaciones, llénate de la palabra del Señor. Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en el Señor es bienaventurado. Tú puedes ser, yo puedo ser un entendido en la palabra. Puedo saber, memorizar la palabra, pero la palabra sin revelación, sin el poder y el respaldo del Espíritu Santo, se convierte en logos, en una palabra hablada. La palabra rema, que es la palabra revelada directamente por el Espíritu de Dios, te da el poder de hablarla directamente, y su palabra en tu boca es una espada. El arma ofensiva que tenemos en nuestra armadura como cristianos, de la cual también habla el libro de los Efesios. Otro principio importante para que tomes nota: a menos que yo no entienda la palabra, entonces no podré creerla. Hablamos y vimos que era un acto de voluntad también el creer en la palabra. Si no la creo, por ende la victoria no es mía. Si la palabra de Dios declara que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero si no entendemos, no podemos creer en esa palabra. Bienaventurado habla de bendición, bendecir, bien decir, hablar bien. Eso es lo que necesitamos, la iluminación de nuestro entendimiento para que la palabra de Dios se haga realidad en tu vida y en la mía. Por eso la oración de Efesios 1, para que vuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento, sean iluminados, y para que sepáis, para que conozcáis, para que podamos entender a qué somos acreedores gracias al sacrificio de nuestro amado Rey y de su poderosa resurrección. Porque vemos cristianos o personas que se llaman seguidores de Cristo apesadumbrados, en derrota, en murmuración, en queja, quejándose porque toca ir a trabajar, cuando deberíamos darle gracias a Dios que tenemos un trabajo, un sustento, y no andamos buscando trabajo, o en miseria también.
Vuelve y habla, el que anda con sabios, sabio será, dice la palabra del Señor. Que tus conversaciones y la mía no den cabida a esas murmuraciones y a negativismo. Volvemos a nuestro versículo, a nuestro capítulo de Lucas 24. El mismo Señor, note como dice ahí, es el mismo Señor, el que se posiciona, llega y va con estas dos personas y se pone en medio de ellos. Él no manda mensajeros ni te manda razones. Jesús mismo, el Rey, viene en tu búsqueda y en la mía. Y notamos entonces allí en el camino a Emaús nuevamente, Lucas 24, iban caminando con él, con el Hijo de Dios Todopoderoso, resucitado, pero ellos iban preocupados, temerosos y tristes. Jesús caminando en el poder de su resurrección, pero ellos no sentían nada. Note como dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y aquí viene lo maravilloso de nuestro amado Rey. El Señor Jesús, cuando identifica un problema, lo resuelve. Cuando ve una falta tuya o mía, el Señor la cubre. Cuando Él ve una debilidad, fortalece. Cuando Él ve una enfermedad, Él sana. Cuando ve un problema, lo resuelve. Cuando ve escasez, Él multiplica. Y cuando ve que no hay entendimiento, no se va hasta que la luz del Evangelio resplandezca. Él no se va a ir hasta que la luz del Evangelio y tu entendimiento y el mío sea iluminado. Él prometió que no nos dejaría solos. No te dejaré, no te desampararé, no os dejaré huérfanos, sino está con nosotros el Consolador, el maravilloso Espíritu Santo, recordándonos sus palabras y dándonos luz para entender su palabra, revelando su palabra a nuestros corazones. Jesús mismo se acerca a ellos conociendo la situación en la que ellos estaban, el estado anímico, tristes, desesperanzados. Él conoce tus temores, conoce mis complejos, Él conoce tus dudas, Él conoce tu caminar, el mío. Pero Él también conoce tu destino. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él viene a caminar junto a ti para encaminarte. Te haré entender y te haré saber el camino en el cual debes andar. Y note cómo nuestro maravilloso Rey hace tres cosas que vamos a analizar. Primero, el Señor Jesús revela lo que había en el entendimiento de estas dos personas. Note cómo les pregunta en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y acaso Dios no es omnisciente? Pues claro que el Señor Jesús sabía que estaban hablando. Simplemente necesitaba hacer el ejercicio que estas personas realmente se escuchasen lo que estaban hablando. Tú y yo, ¿qué estamos hablando día a día? Estamos murmurando, estamos hablando en contra de hermanos, hablando en contra del pastor, que por qué no abre, que por qué hizo esto, que por qué hizo aquello. El Señor nos escucha y el Señor sabe, a pesar de que lo que se hable en lo oculto sale a la luz y ha de ser manifestado. Estamos en chismes, en murmuraciones. Juicio traemos para con nosotros cuando hacemos esto. Hablemos fe. Nuestras palabras tienen dos orígenes, dos semillas. Tú decides si han de ser trigo o cizaña. Si quieres sembrar maldición o bendición. Lo que se habla bien o mal. ¿Qué plática es esta? ¿Qué conversación tienen ustedes en este caminar? Dios ve la rebelión, el chisme, la contienda que puede hacer. Esas quejas que nos hacen daño a nosotros mismos. De manera que Él conocía y les pregunta, pero precisamente para que ellos nuevamente declaren con su boca y se escuchen. Y uno de ellos, Cleofas, ¿acaso eres tú el único forastero que no conoce, versículo 18, lo que ha acontecido en estos días? Y ellos también responden tres cosas. Tres fases respondieron. En estos versículos hablan de Jesús. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Está hablando en tiempo pasado. Que fue, es decir, ya no es. Como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperamos que Él era el que había de redimir. O sea, Él no es el que iba a redimir. No fue. Nosotros lo esperábamos. O sea que ya no lo esperan.
Un entendimiento entebrecido procesará la información en derrota, en desánimo, en desesperanza y en amargura. Y te harán pronunciar frases como estas, en un sentido pasado, cuestionando, dudando. Estos eran dos personas que habían caminado con Jesús durante los 3 años y medio que él estuvo con ellos. Y les transmitió su poder, vieron sus obras, las señales, prodigios, recibieron directamente de él la palabra y sin embargo cuestionaron todo esto. ¿Fue el Señor Jesús un varón, un profeta más? Eso estaban diciendo. Él era el que había de redimir a Israel, el que había que traer la salvación. Dudaron de su identidad, de su propósito. Y finalmente, ellos estaban esperando que Él fuera, es decir, que su esperanza había cesado. Hermano, yo aquí en este momento quiero invitarte a que tus oídos y a que los míos no sean la letrina de la basura y los desechos de las demás personas. Tú tienes que escuchar palabras de fe, por eso nosotros hablamos palabras de vida eterna, como cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y también dura palabra les pareció a ellos y muchos de los que estuvieron con él le dejaron. Y él pregunta a sus más íntimos, ¿también vosotros me abandonaréis? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace una declaración poderosa. Pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres la fuente de toda inspiración divina, de aquella dádiva y don perfecto que desciende del Padre de las luces. Esa es la palabra de la cual debemos alimentarnos. Por eso no admitas desesperanza, voces que cegan tu entendimiento y no dejan que la luz del Evangelio resplandezcan de la forma que el Señor quiere glorificarte y glorificarse en tu vida hoy, en este tiempo, en esta generación. En los últimos días de diciembre, como lo mencionamos, todo el mundo está esperando que este año fatídico, catastrófico, finalice. Pero el balance que tú y yo podemos hacer como verdaderos hijos de Dios, podremos ver que en este año el Señor se ha glorificado, se ha mostrado y Él quiere abrir, expandir tu horizonte y el mío, de nuestro entendimiento, de nuestra visión espiritual. Necesitas gente que te siembre palabra y que te hable claro directamente y no con palabras lisonjeras ni acomodadas a lo que necesitamos o queremos oír. Necesitamos escuchar y entender realmente la palabra del Señor en nuestra vida. Y necesitamos entender que lo que estamos viviendo el día de hoy es producto de lo que hablamos ayer. Escuche bien esto también, no se puede andar en tinieblas y hablar luz, no se engañen, dice también la palabra. Aquel que anda en tinieblas no puede decir que está en luz, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tú puedes escuchar frases tan locas como que una enfermedad es para la gloria de Dios y que Dios es el que la envía para glorificarse. Son mentiras, son falsas doctrinas, falsas ideologías que deben desecharse. Lo mismo del Evangelio de la prosperidad tan criticado, que dicen que Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Yo encuentro que en la palabra el Señor dice que Él desea que yo sea prosperado, así como prospera mi alma, mi conocimiento, mi entendimiento, que prospere también mis finanzas, prosperen mis negocios, mi emprendimiento. Esa es la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, que seamos también prosperados. Pero con un entendimiento entenebrecido, todo lo que llegan a hablar puede ser negativo, puede ser dubitativo y esto puede estar cuestionando el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso, el siguiente acto, después de que el Señor revela el entendimiento de ellos, es que el Señor Jesús, con todo lo amoroso que Él es, con todo lo bondadoso, los reprende. Y duras palabras fue estas. Versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Tardos de corazón, ¿por qué será que el Señor les reprende, los remece? Porque debemos entender tú y yo que el creer es un acto de voluntad. Tú y yo decidimos en nuestro corazón creer y preparar ese terreno para que la palabra del Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Aquel que habla insensatez debe ser callado. Caleb, en su entrada, en su conquista de la tierra prometida, mandó callar a aquellos que hablaban necedades, hablaban lo contrario a lo que Dios había estipulado.
o los que traían una versión contraria con desánimo acerca de los gigantes de la tierra prometida. El que te hable algo que no esté alineado con la palabra del Señor, tienes todo el derecho y la autoridad para callarlo. Esa gente quiere que tú y yo estemos a nivel de ellos o aún peor. Es un principio que debes entender, no debes enfrascarte, no debemos enfrascarnos en esas conversaciones que no conducen a nada bueno. Debemos alimentarnos de la palabra del Señor, estar continuamente reuniéndonos, leyendo su palabra, orando. Ya pronto estaremos también presencialmente. La tercera cosa que vemos que el Señor Jesucristo hace es cómo los inunda de su palabra. Dice entonces en los versículos 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Desde Moisés pasando por toda la palabra. No sé cuánto tiempo habrá empleado el Señor, pero dice que les abrió las escrituras, es decir, les leyó y les declaró profeta por profeta, profeta mayor, profeta menor, no uno de ellos, sino todos, desde Moisés, desde el Pentateuco, desde Génesis hasta que se acaba el Antiguo Testamento, les declaró. Necesitamos tú y yo recibir palabras de vida eterna directamente de nuestro Rey. El Señor puede revelarse a sí mismo a través de su palabra. Y Juan capítulo 1 también dice que Él es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. De manera que cuando tú estás leyendo, te alimentas de tu palabra, te estás alimentando de Él mismo y teniendo comunión con Él. Los inunda con su palabra y Jesús hace algo maravilloso. Es aquí donde abre los ojos del entendimiento y es ahí donde se entiende la palabra y donde ellos creen. Y cuando creyeron, viene algo muy importante y glorioso, ellos fueron conscientes de la presencia de Dios. Y los lleva a decir frases como, ¿no ardía nuestro corazón cuando abría las Escrituras? Cuando el entendimiento se ilumina, la palabra comienza a tener sentido. La palabra de Dios empieza a cobrar el sentido y la fe comienza a crecer y la gloria comienza a manifestarse. Vuelvo a repetir estos dos principios. Jesús abre los ojos del entendimiento y entonces la palabra fue entendida y ellos creyeron, y cuando creyeron fueron conscientes de la presencia de Dios. No ardía el corazón cuando se abrió y se iluminó el entendimiento. La palabra comenzó a tener sentido en ellos y la fe comenzó a crecer y la gloria comenzó a manifestarse. Pero quiero que note también, y va en relación con lo que el pastor Horacio nos ha contado, nos ha ilustrado en las predicaciones previas, acerca de ese nuevo pacto y de cómo el Señor nos invita a hacer un pacto con Él directamente. ¿En qué momento estos dos personajes reconocen al Señor? Y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, Él tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. El contraste entre el entendimiento entenebrecido e iluminado, cuando este entendimiento es abierto, ellos salen corriendo a pregonar que Jesús estaba vivo. Hay una mezcla de energía, fe y esperanza que hace que tú no puedas albergar tal sentimiento y necesitas explotar en evangelismo, contándole a las demás personas que efectivamente Jesús no quedó muerto, que Jesús nuestro Rey vive y vive para siempre. En un entendimiento iluminado, tu espíritu arde y así lo quieras sufrir como lo hizo Jeremías. Dije, no hablaré más, callaré, no hablaré más en su nombre, mas dentro de mí ardía como ese fuego, traté de sufrirlo y no lo logré. Hermano, amigo, no sufras. Si sientes ese calor el día de hoy, es el Espíritu Santo revolviendo todo tu interior y el efecto de su palabra para que tu entendimiento sea abierto en este día también. La clave es un entendimiento iluminado. Cuando la palabra llega a tu vida, va a producir la fe y hace que entiendas la palabra. Y esa fe va a provocar la manifestación
del poder y la gloria de Dios. Esta es la clave, Señor. Oramos por un entendimiento iluminado, porque Jesús, tú mismo, la luz del mundo, ilumines nuestro entendimiento, viciado por enseñanzas previas, por la iglesia tradicional, por la enseñanza en casa, por buenas o malas experiencias. Necesitamos tener una renovación de ese entendimiento y una iluminación del entendimiento para poder entender la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea revelada a mi corazón, produzca fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esta forma entonces fluirán los ríos de agua viva que se transmitirán a las otras personas. Y esto habla del Espíritu Santo, del poder y la manifestación con poder y autoridad como lo hemos venido viendo. Es importante que todo creyente tenga un entendimiento iluminado para poder fluir en ese poder y autoridad que solamente la divina palabra del Señor nos puede dar. En este día, hermanos, es nuestra oración que nuestro entendimiento sea iluminado, que te alimentes de la palabra del Señor como nunca antes, más en estos tiempos, para fortalecer tu corazón, para ablandar tu corazón y para llenar tu mente con la mente de Cristo, con su palabra, para que cuando hables y pregones el evangelio del reino, no sean solo palabras de vana sabiduría, sino respaldadas con el poder y la autoridad del precioso Espíritu Santo, del Espíritu Santo, nuestro amigo y nuestro consolador. La clave es un entendimiento iluminado por el Señor Jesús. Esto producirá la fe necesaria para que creas que Dios puede y va a hacer por aquello por cuanto has esperado. Pero ¿cuál es tu verdadera motivación? Conocerlo a Él. En su palabra y en lo que habla Dios a través de su palabra, podrás conocer su carácter y su voluntad para contigo. Y entenderás así como David, el rey David, un siervo conforme al corazón de Dios, que lo principal es pedir ese entendimiento y que el Señor mismo es el que te dará ese entendimiento y abrirá y alumbrará los ojos de tu entendimiento para que la palabra resplandezca, para que la palabra salte ante tus ojos y para que la palabra sea viva y eficaz. Que cuando tú la pronuncies sea más cortante que toda espada de doble filo y que penetre hasta lo más interior del alma de aquella persona a la cual vas a compartirle. Porque a eso nos llama el Señor, a ti y a mí en este día, y eso es lo que estamos haciendo. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de entender tu palabra. Señor, yo oro por los ojos de nuestro entendimiento, para que sean abiertos por tu divina voluntad, Señor, que en este momento y en esta hora, Padre, tú cobijes a mis hermanos allí a través de este medio. Señor, fluye a través de este medio con poder, Señor, porque para ti no hay límites. Oh Dios bendito, te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que la palabra penetre, para que la palabra produzca el efecto que tú esperas, Señor, porque eres tú mismo, tú en nosotros y nosotros en ti, Señor. Gracias, Padre, porque veremos grandes cosas y hoy yo profetizo sobre tu vida que verás cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó, que son las que Dios tiene preparado y que no han subido en corazón de hombre para aquellos que le aman y que de corazón perfecto le buscan. Que sea la búsqueda del Dios incesante de todo corazón, amoroso de nuestro Padre. Y verás y estarás en la presencia del Señor más de lo que has estado. Que venga hambre y sed de justicia, hambre de su palabra, de su presencia. Pasarás noches enteras con Él y verás lo que no ha visto corazón de hombre hasta el momento, ni ojo ha visto, porque Dios las preparó de antemano para ti y para mí. Profetizo bendición sobre tu vida, profeso la palabra del Señor de bendición, hablo bien sobre tu vida. Bendiga alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice al Señor, quien rescata del hoyo tu vida y sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él te librará del lazo del cazador, de toda peste destructora. No hay peste, no hay pandemia, no hay coronavirus que toque a un verdadero hijo de Dios,
pues tú y yo estamos sellados con la sangre del Cordero Perfecto y las arras de su Santo Espíritu nos ha sido entregada. Hoy hablamos bendición sobre tu vida y que esta palabra se vuelva una realidad en tu vida y en la de los tuyos para propagar este mensaje del Evangelio del Reino con poder, en la compañía y la maravillosa presencia y dirección del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, hermanos, nos vemos y hasta una próxima oportunidad.